Bueno, ahora sí por fin, después de mucho tiempo, el tutorial de She la Reina. La verdad que este video tuve que haber subido hace 6 meses, pero como esperaba poder editarlo mejor con tablatura y todo eso, pero no encontré el programa y lo voy a grabar normalmente. Eh, a diferencia del video que tengo subido en mi canal, yo no había hecho ahí la introducción completa, porque Francisco Russo tiene en su versión eh, una preintroducción sería, que sería esto. Voy a tocar completo para ver cómo quiere y después voy a ir explicando paso a paso, porque la introducción completa se divide en dos. Esta sería la primera parte. La canción está en re. Amalaya topa al famoso Tejerina Inambi hueco Sheshina de viaje Shaucabana. A partir de acá empieza a repetir todo. Jau Pepe, tarara, la bravura guaraní, hoy me va Tahueterí, la ópera aeropeta. Esta sería la primera parte de la intro. Empieza con este punteo. Que sería cuarta cuerda al aire en esta posición de re. Tercera cuerda, segunda cuerda, primera cuerda al aire, primera cuerda, segundo traste, quinto traste al aire, bajo, y esta posición que sería primera cuerda, décimo traste, y segunda y tercera cuerda, séptimo traste. Amalaya topa, quinta cuerda de aire. En el noveno traste se toca tercera y primera cuerda. Otra vez. En el 12º traste. Al famoso Tejerina. Y se repite el punteo. Inambi, sí, séptima, dominante de mi. Inambi. Se toca quinta cuerda. Cochechina. Y acá se hace un juego de... que sería... Inambi. Cochechina. Sexta cuerda. Vamos a trabajar acá con sexta cuerda y con las dos primeras cuerdas. Las dos primeras cuerdas se van a tocar al aire. La sexta cuerda se va a hacer este juego. Inambi, Cochechina al aire. Y termina en esta posición, que sería como un sol desplazado. En realidad la nota sería la, pero es esto. Puede ser un poco difícil, pero es cuestión de práctica. Sexta cuerda, quinto traste, quinta cuerda, cuarto traste, primera cuerda, quinto traste, y se hace un tiplado acá en el segundo traste. Tiene que sonar así. De viaje Shaucabana. Y se repite el primer punteo. Y a partir de acá se repite todo. Jau Pepe, Tereje ya. La bravura guaraní, hoy me va Tahueterí, la ópera aeropeta.
Esta sería la primera parte del punteo. Ahora viene la segunda parte. Para empezar a construir lo que va a ser este punteo, vamos a dividir en los agudos y los bajos. El punteo tiene que quedar, voy a mostrar cómo tiene que quedar y después vamos a empezar a construir paso a paso. Bueno, vamos a empezar por esta posición. En realidad la tercera cuerda no hace falta tocar, pero yo por una cuestión de costumbre hago esta posición. Pero igual ustedes pueden hacer esto. Primera cuerda, quinto traste, segunda cuerda, séptimo traste. Acá se va a tocar 3 veces en esa posición y 2 veces tocando la primera cuerda del séptimo traste. Tiene que quedar así. Entonces, y luego bajamos hasta el tercer traste, la misma posición, y se repite lo mismo. Ahora se baja un traste, primera cuerda, segundo traste, tercera cuerda, segunda cuerda, tercer traste, y se hace esto para que puedan ver bien. Y se va a la séptima acá. Otra vez. Con la primera cuerda en el tercer traste. Se quita el anular. La séptima. Y ahí termina. Acá se vuelve a repetir. Otra vez. Ahora quedaría agregarle los bajos. Para simplificar la explicación, tengo que decir que hay un patrón que se repite. Bueno, vamos a empezar. Cada vez que toco las cuerdas, supongamos esto, yo le voy a llamar, a eso le voy a llamar un pulso. O sea que en esta melodía van a haber 5 pulsos. Para que entiendan, hay 5 pulsos. Para agregarle los bajos, solamente vamos a usar la cuarta cuerda y la quinta cuerda. Entonces, se va a tocar la cuarta cuerda al aire, que sería el bajo de re. El primer pulso, la cuarta cuerda al aire. El primer pulso, el segundo pulso con bajo. El tercer pulso sin bajo. El cuarto pulso con bajo. Y el quinto pulso sin bajo. Tiene que quedar así. Yo sé que va a confundir un poco al explicar, pero es cuestión de práctica. Si ustedes logran aprender esto, van a poder tocar cualquier punteo de polka con acompañamiento de bajos, así como hace Russo. A lo mejor no va a ser igual, pero es una buena aproximación. Casi no se nota y le queda muy bien a los punteos. Entonces, otra vez. Esto es lo que este sonido tiene que quedar. Y luego para esto se hace lo mismo, pero con la quinta cuerda al aire.
Se empieza el aire. Hasta acá se tiene. Luego se va acá. Y se repite el mismo patrón. Un pulso sin bajo, otro pulso con bajo. El siguiente pulso sin bajo y el siguiente pulso con bajo. La séptima. Acá en la séptima se hace como un rasguido de guaraña. Y luego va acá. Acá ya no hace falta aplicar esto del bajo, sino que se puede terminar con un rasguido. Se puede terminar así nomás. Y se va en re. Con una aproximación de guaraña. Bajo agudo, bajo agudo. Otra vez, completo. Re séptima. Ayumingo y pajaite, che la reina nerendape. Apuraje en baracape, si ajata macatuete. Paraguay, migo llave. Ya viene la parte cantada. Y la nota que se usa al empezar, empieza ya con un sol. Ayumingo y pajaite, che la reina nerendape. Apuraje en baracape, si ajata macatuete. Paraguay, migo llave, ajuraba xeretane. Moiteño na enojape, a la hora yo ofrece. Peina ana agendu, xereloigo la corneta, acalata bayoneta, chaco perea sororo, ajamín tan de amoir, valinoti pecaturo, aloa mina yo juro, roja silva curuso. Acá, o sea, en el acompañamiento, en la parte cantada, se usa re, la séptima, sol, y se hace también si séptima, que es el dominante de mi. Y también se usa mi menor, como pudieron ver. Y recién hice un arreglo que es para subir de re a sol. Que es muy fácil. Se hace todo en la cuarta cuerda. Cuarta cuerda al aire. Luego se toca el segundo traste. Cuarto traste. Y ya va a sol. Y termina acá en la sexta cuerda, tercer traste, que sería el bajo sol. La reina nerendape. Y este es el video de... Esto fue todo el tutorial. Si les sirvió, suscríbanse, y si no les sirve, comenten, así para poder hacer otro video. Pero pienso que les va a aclarar ya algunas dudas. Lo que tienen que hacer es practicar. Si no practican, no van a poder tocar. Y practicar y practicar.
porque le va a servir para otras músicas de polka, para poder puntear y acompañar al mismo tiempo. Y no hay mayor secreto, es combinar los bajos con los agudos de la forma que expliqué. Un agudo sin bajo y el otro agudo con bajo. Un agudo sin bajo y el siguiente con bajo. Bueno, será hasta un próximo video.